¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta reunión misionera, una reunión virtual. La pandemia que el mundo entero está padeciendo en este tiempo ha hecho que tengamos que realizar estas reuniones de esta forma, de esta manera, una manera diferente, pero que ya estamos acostumbrados, o por lo menos no nos resulta tan extraño. Pero podemos también dar gracias a Dios porque podemos tener este medio por el cual podemos comunicarnos y por el cual también podemos difundir la palabra de Dios. Miren, en esta tarde vamos a escuchar diferentes informes acerca de la obra misionera en distintos lugares. También vamos a escuchar canciones y finalmente también vamos a escuchar la palabra de Dios que va a estar a cargo de nuestro hermano Esteban Beitze. Antes de comenzar, yo quisiera leer solamente un versículo que está ahí en Santiago, capítulo número 5, versículos 7 y 8. Dice allí la palabra de Dios: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago utiliza aquí la figura del agricultor que trabaja sembrando la semilla, pero que después tiene que esperar el precioso fruto a su debido tiempo. Esto nos habla de la dependencia de Dios, porque claro, finalmente el que da el crecimiento de esa semilla es Dios. Esto fue lo que dijo el apóstol Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, ahora sí vamos a ir allí al primer informe que va a ser allí en la obra en Río Turbio. Y después de este informe vamos a escuchar una canción a cargo de Carolina. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz, somos extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar, separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás, somos reino de luz, nuestra bandera
¿Qué tal, hermanos? Les habla Mauricio Aguirre de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, de la Iglesia Cristiana Evangélica en Casa 192, Barrio Santa Cruz. A mi lado le voy a pedir que se presente. Bueno, gracias, Mauri. Yo soy Javier Jiménez, también otro de los ancianos de la Iglesia de Río Turbio junto con Mauri. Bien, queríamos saludarlos y bueno, desearles que el Señor los bendiga, les esté dando fuerza, ánimo en este tiempo donde en muchos lugares, creo que en casi todo el país no nos podemos congregar y estamos conectados por Zoom, por internet. Y bueno, para que el Señor renueve nuestras fuerzas para seguir adelante. Con respecto a este video, era comentarles un poco los inicios de la obra en este lugar. Los hermanos misioneros Marcos y Graciela Aguirre, sí, mis padres, ya con el Señor, comenzaron la obra en este lugar. Ellos salieron a la obra misionera en 1988, estuvieron en Losada, provincia de Córdoba, un pueblito a 18 kilómetros de Río Segundo. Después de allí 2 años aproximadamente en el orfanatorio de Quilmes, en Buenos Aires, y en un año, entre los años 93 y 94, en la iglesia en calle 115, la iglesia que los había encomendado unos años antes, y ahí orando al Señor para conocer cuál iba a ser el próximo destino para continuar con la labor misionera. Ellos pusieron su deseo en venir al sur, a Santa Cruz, donde hasta ese momento no había iglesias de los hermanos libres y tampoco había misioneros. Solamente había grupos de hermanos que se reunían de vez en cuando, o hermanos que se terminaban congregando en otras denominaciones. Hubo a través de muchos años hermanos itinerantes también que pasaron por muchas partes de Santa Cruz, pero ninguno se estableció. Y bueno, el Señor puso esa visión y ese deseo en su corazón, y un día de enero de 1994, mi papá y mamá vinieron a Río Gallegos, todavía no sabiendo, ¿sí? Con firmeza, ¿sí? con la voluntad del Señor, cuál era el lugar acá en Santa Cruz. Vinieron a Río Gallegos, que es la capital, y estuvieron hospedándose en una casa de unos hermanos amigos, y el Señor orando les puso Río Turbio en su corazón, y al otro día llegaron para acá, se contactaron con algunos hermanos, y había algunos hermanos de nuestras asambleas que estaban orando también para que pudiera venir un pastor, un misionero a poder empezar la obra, ya que la mayoría de ellos, al no tener donde congregarse, iban a volver a sus lugares de origen, ¿no? Y bueno, eso fue en enero. En abril de ese mismo año, del 94, un 30 de abril, llegamos toda la familia aquí a Río Turbio, y el 1 de mayo comenzamos con las actividades, la Cena del Señor, ¿sí? La escuela bíblica y la reunión de predicación. Y bueno, a través de esos años el Señor nos bendijo con almas, con hermanos bautizados. Al año siguiente, en el 94, 95, 96, se empezó a colaborar con un grupo de hermanos en Punta Arenas, en Chile, ¿sí? Y se hacían viajes también hacia ese lugar a ver a los hermanos, ya que Punta Arenas nosotros lo tenemos a 260 kilómetros de acá, Río Turbio.
Y bueno, hasta ese momento veníamos alquilando la casa templo, hacíamos reuniones en lo que es el garage. Y bueno, orando para que el Señor proveyera para poder tener un lugar propio. Y el Señor así en el año 2000, sí, gracias a la colaboración de algunos hermanos de Buenos Aires, se pudo comprar la casa, empezar a hacer las reuniones en este lugar donde estamos. Y unos años después se consiguió un terreno atrás de la casa, un terreno que era de la junta vecinal, que no se usaba para nada, y fue adjudicado en venta para la iglesia. Y ahí es donde construimos el templo, y bueno, donde esperamos seguir construyendo un salón de usos múltiples más grande, unas habitaciones para campamentos, y bueno, algunas cosas más, ¿no? Bueno, esperando que acá el único tiempo donde se puede construir es en verano, sí, en invierno, como saben, estamos llenos de nieve, ¿no? Y con respecto a estos últimos años, más o menos a partir del año 2005, se empezó a hacer viajes, sí, evangelísticos, reparto de folletos, actividades con niños, horas felices y bueno, evangelismo en las plazas, en algunas localidades que nosotros decimos que están cerca, ¿sí? Pero bueno, son 300 kilómetros, 400, 500, pero para nosotros los patagónicos esas distancias no son tan largas. En algunos pueblitos como Calafate, El Chaltén, Tres Lagos, Perito Moreno y Lago Posadas. Y bueno, se empezó a ver un grupo de hermanos se empezó a juntar un grupo de hermanos en el Calafate, ¿sí? Y hace unos años también, gracias a unos hermanos de Neuquén, pudimos tener también la compra de un terreno allá en Calafate, ¿no? Que fue también una visión y un deseo de los hermanos que ya partieron, ¿sí? Tanto mi papá y mi mamá querían extender la obra misionera hacia otros lugares, ¿no? Y ahora Javi les va a comentar un poco del trabajo que se viene haciendo, pero bueno, animarlos a que sigan orando por nosotros, como sabemos que ustedes lo hacen, como conocemos también a los hermanos de allá del valle, de ahí de Chubut, de Comodoro y de tantos queridos hermanos que nos han venido a visitar y también nos han acompañado en distintos momentos, y que el Señor los anime y sigan trabajando para Él, que es la mejor inversión de la vida. Así que le dejo este lugar. Gracias, Mauri. Bueno, para no extendernos más, está durando mucho el video, espero que no se aburran. Bueno, yo voy a comentar brevemente lo que hacemos acá. Bueno, antes de la pandemia estábamos realizando actividades, bueno, los martes, reunión de oración con meditación de la palabra del Señor. Los jueves nos juntamos para estudiar la Biblia, ¿sí? Para estudiar, realizamos un estudio bíblico, ¿sí? Para mayores. Los sábados de vez en cuando nos juntamos con los jóvenes, ¿sí? Los domingos a la mañana, a 10 la cena del Señor, a las 11 reunión general y a las 12 la escuela bíblica, siempre y cuando no haya vacaciones, ¿no? Como en todas las iglesias, ¿sí? Pero actualmente, en esta época de pandemia, las actividades que realizamos es los miércoles, reunión de oración y meditación de la palabra del Señor, ¿sí? A las 20 horas, los domingos de 11 horas en adelante realizamos reunión de cena del Señor y reunión general, ¿sí? Tratamos de invitar a todas las personas que sea posible, ¿no? Personas nuevas para que puedan conocer el Evangelio, ¿sí?
También a las 18 horas tenemos la escuela bíblica, ¿sí? Para niños, para toda la familia, pero mayormente se conectan los niños. Y bueno, quería decir eso también, que por favor estén orando por los niños, ¿sí? Sabemos que los padres, bueno, tienen la decisión en sus casas, ¿no? De que ellos se puedan conectar o no. Estemos orando por ellos para que el Señor toque los corazones de los padres, ¿sí? Ellos puedan conectarse, puedan seguir aprendiendo de la palabra del Señor, ¿sí? Y no se alejen, ¿sí? Bien, y también quería, bueno, recordando que en Calafate también seguimos obrando, apoyando la obra allá, ¿sí? Oremos también por el Calafate, por favor, hermanos. Necesitamos que alguien se haga cargo del lugar allá, ¿sí? Nosotros estamos a 325 kilómetros aproximadamente de Río Turbio hacia el Calafate, ¿sí? Y se complica, ¿sí? Estamos yendo cada 15 días últimamente, ¿sí? Y luego, bueno, nos sucedió esta situación actual que estamos atravesando en todo el mundo, ¿no? Oremos, por favor, por el Calafate, ¿sí? Hace falta obrero, alguien que se haga cargo de la obra allá, ¿sí? Los martes también estamos estudiando en el Instituto Bíblico Jorge Müller, 6 hermanos, ¿sí? También actualmente estamos ayudando a hermanos necesitados, hermanos en Cristo y a personas también inconversas, ¿sí? que necesitan ayudas, ¿sí? Y también realizamos asistencia espiritual, ¿no? a hermanos que también están sufriendo, ¿no? en esta pandemia, ¿sí? Como así también, lo bueno, gracias al Señor, se están acercando hermanos que no se congregaban, ¿sí? Que si fuera presencial la reunión, no sé si hubieran participado, pero virtualmente lo están haciendo, ¿sí? Oremos para que continúen luego cuando termine esta pandemia, ¿sí? Bueno, hermanos, muchas gracias por escucharnos. El Señor los bendiga muchísimo, ¿sí? Saludos ahí a los hermanos de Rawson, de Comodoro, de Gaiman, de Trelew y todos los hermanos de la zona, ¿sí? Del valle. El Señor los bendiga mucho. Gracias por esta oportunidad de poder compartir un poco la obra acá en este lugar, ¿no? Oren por favor por nosotros. El Señor los bendiga muchísimo. Chao. Decía Mauricio, sigan trabajando, es la mejor inversión de la vida. Y sin dudas que no hay nada mejor que invertir nuestra vida en el servicio a nuestro Dios. Así como la familia Aguirre invirtió su tiempo, su vida, su esfuerzo, trabajando, comenzando la obra allí en Río Turbio, y ahora podemos ver nosotros el fruto de ese trabajo, porque estos hermanos decidieron invertir su vida para la obra de Dios. Damos gracias a Dios por la obra de Dios allí en Río Turbio, y oramos por Mauricio Aguirre, por nuestro hermano Javier Jiménez, por los hermanos que se están congregando allí en Río Turbio, y también oramos para que Dios envíe allí a algún hermano al Calafate, para que se pueda algún hermano establecer allí y estar a pleno allí, a tiempo completo en la obra allí en el Calafate para la extensión del Evangelio. Vamos a ir ahora al segundo informe y nos vamos a ir ahora a Neuquén, a Zapala. Allí vamos a conocer la obra que está trabajando, y vamos a ver también un pequeño video, y después de este informe vamos a escuchar una canción a cargo de Luciana.
Mi voz y mis palabras representan a Él. Y lo que soy, lo que necesitaré, me da más de lo que pueda ver. Mis pies en su senda están, y cada paso me guiará al lugar correcto. Y mientras su deseo busque, yo lo cumpliré con valor y fe. Toda mi fuerza y corazón dedicaré a hacer brillar su luz y amor. Él nos conoce y nos mandó, embarcaos en el servicio de Dios. Su amor no tiene fin y sumamente precioso a Él es cada hijo. Por eso decidí dar todo de mí, su palabra hablar y en ella confiar. Toda mi fuerza y corazón dedicaré a hacer brillar su luz y amor. Él nos conoce y nos mandó, embarcaos en el servicio de Dios. Toda mi fuerza y corazón dedicaré a hacer brillar su luz y amor. Él nos conoce y nos mandó, embarcaos en el servicio. Embarcaos en el servicio de Dios. Allí pasó entonces el informe de la obra en Zapala y podemos ver cómo Dios va obrando y cómo Dios está trabajando y obrando en aquel lugar, dando allí un lugar propio y luego también un espacio en la radio. En este tiempo de pandemia, como decíamos al principio, es tan importante poder tener un espacio radial para poder transmitir el Evangelio de Dios. Porque, claro, uno no sabe hasta dónde puede llegar el Evangelio. Cuando uno hace un programa radial, la extensión nosotros no la podemos conocer. ¿Cuántas personas que escuchan un mensaje por la radio y pueden llegar al conocimiento de Cristo? Dios puede utilizar este medio, como decíamos también al principio, utiliza este medio para poder transformar las vidas, para que almas puedan conocer también a Cristo como su Señor y Salvador. Así que oramos y damos gracias a Dios por la familia Franco, allí en Zapala, en la iglesia que los hermanos están allí trabajando. Hermanos, el Señor les bendiga, les fortalezca y los siga utilizando a ustedes para la extensión del Evangelio de Dios. Agradecemos también a Luciana por su canción. Decía una parte, yo había notado aquí, Él nos conoce y nos mandó, embarcaos en el servicio de Dios. Él nos conoce y nos manda, embarcaos en el servicio de Dios. Yo me acordaba cuando Pedro y Andrés estaban pescando y de pronto aparece allí el Señor Jesucristo y los llama para servirle.
Y el Señor le dice a ellos dos, le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. El Señor nos manda a embarcarnos para su servicio. Él quiere utilizar nuestra vida con todas nuestras limitaciones, con todas nuestras flaquezas, con todas nuestras debilidades, con nuestro carácter, pero Él nos manda a servirle en su obra, en el lugar donde estemos, en la iglesia local. Y si a veces estamos flaqueando o desmayamos, podemos confiar en que Él nos va a sostener y nos va a ayudar. Muy bien, vamos al tercer informe. Es la obra allí en Río Gallegos, y después de este informe vamos a ver un video con una canción acerca de estos 5 misioneros. El video trata de esto, los 5 misioneros que fueron al Ecuador y que murieron allí en manos de, esta tribu, la tribu que mató a estos hombres que estaban sirviendo a Dios, pero años después sus esposas van hasta ese lugar y siguen la obra que comenzaron sus esposos, y allí toda la tribu de los Auca aceptan a Cristo, se bautizan, y el jefe de la tribu, Mikayani, se convierte en alguien que predica el Evangelio y enseña la palabra de Dios. Así que vamos a este tercer y último informe entonces allí en Río Gallegos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto y un honor el poder compartir con ustedes estos minutos. Deseamos que el Señor les bendiga mucho. Deseo personalmente que estén todos bien de salud y bajo los cuidados de nuestro Señor Jesucristo. Soy David Ratti desde Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, aquí en la Patagonia Austral. Bien al final, casi nos caemos del mapa aquí. Nuestra familia está compuesta por mi esposa Hilda, que muchos de ustedes la conocen por el tema de CONFE. Ella es la representante de CONFE acá en la Patagonia Austral. Y algunas veces hemos estado ahí en la iglesia en Trelew. Y también tenemos 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Dos de ellas están viviendo en la ciudad de Ushuaia. Y con nosotros está Analía, que es discapacitada. Y también acá en Gallegos está nuestro hijo Pablo, que algunos de ustedes lo conocen porque ha estado en algunos campamentos por esa zona. Y bueno, ahí hace ya 34 años que estamos viviendo aquí en Gallegos. Todo un tema y mucha parte de la vida. Y también en todo el frío y muchas características de la Patagonia, que muchos de ustedes conocen. Por la gracia del Señor, cuando fue el año 2000, comenzamos un testimonio de nuestras asambleas acá en Río Gallegos. Como muchos casos, lo comenzamos en casa. Adaptamos un living grande, una especie de quincho que tenemos acá, y bueno, ahí hacíamos las reuniones, unas sillas, y ahí estuvimos. Y después han venido varios hermanos y se creció, y entonces el tema era famoso, la escuela dominical. Teníamos 5 clases distribuidas en toda la casa, en algún dormitorio, en la cocina, en el patio. Bueno, muy de nuestras asambleas, ¿no? De los comienzos que el Señor permite que se hagan. Así estuvimos 1 año y medio, y el Señor guardó, no hubo ni un problema, no hubo problemas. Los hermanos todos muy bien, linda amistad, y hasta había un hermano, trabajó en una empresa, todo el tema limpieza y seguridad, y nos traía algunos bidones. Tomen, acá tienen para desinfectar bien el baño, todas las cosas de ustedes, porque acá viene toda la gente. Y bueno, así cada uno colabora en algo. Y luego, por la gracia del Señor,
una donación de los hermanos en calle Cabrera 6022 en Palermo, de donde hemos salido para venirnos acá a Gallegos, y ellos donaron un dinero para poder comprar el lote, y fue impresionante. Miren, cuando Dios tiene algo que en su voluntad y lo desea hacer, lo hace y mueve una cosa y otra y lo puede hacer. Conseguimos un lote que muy lindo, y que después no hubo más oportunidades como esa, y al tiempo también con donaciones de varios hermanos y todo un proceso se pudo construir, y hace ya desde el año 2002 que estamos en nuestro templo en la calle de Susacasa 804. No sé si decir estamos o estábamos, porque con esto de la pandemia no se puede uno reunir, está prohibido, estos días está prohibido, pero que el Señor nos ha bendecido en todos estos años y nos ha dado de su presencia. Esta iglesia tenía una característica especial. Muchas personas, o sea, la culpa es de la ciudad de Río Gallegos. Es una ciudad muy de paso. Muchas personas vienen, se instalan y hacen unos pesos y después se van. Si no, en una de esas, si no hacen los pesos, entonces se van más rápido todavía. Entonces es un entrar y salir muy grande de la ciudad, y en consecuencia también en las iglesias. Y en muchos hermanos que no deseaban congregarse en alguna iglesia un poco carismática, de algunos ruidos, buscaban una iglesia más quieta, por decirlo de un modo, y bueno, se congregaban con nosotros. Así fue que en un momento el 90% de los hermanos en comunión no eran de cuna de los hermanos libres, de nuestras asambleas. Había de varias asambleas, de varias iglesias, varias denominaciones, y que estaban con nosotros reunidos. Nunca hemos tenido problemas con eso. Nunca hemos tenido problemas, nos hemos llevado muy bien. Aquí las cosas se hacen así, de acuerdo a la palabra, y listo. Bueno, hemos tenido que cambiar algunos sistemas con esto de la pandemia, y hemos tenido como ahora el rey es el Zoom, que estamos teniendo los domingos la cena del Señor, y que cada uno en su casa toma de los símbolos. Luego tenemos una reunión general, y los miércoles la reunión de oración, y también mediante WhatsApp nos vamos pasando los pedidos de oración, y durante todo el día. Entonces ya a la noche en la reunión ya se tiene todo clasificado o detallado. Y también la escuela dominical se hace por Zoom los domingos a la tarde. Muy linda escuela dominical. Las hermanas están teniendo cada 15 días su encuentro femenino, y también hemos comenzado a hacer en forma sistemática con cada 2 meses un tema de encuentros matrimoniales, también todo por Zoom. Lo que sí es toda oportunidad de que a veces los que se conectan así no solamente son hermanos de Río Gallegos, sino de otras localidades, de otras provincias, y creo que a ustedes a lo mejor les pase lo mismo. Qué lindo es poder hacer todo esto. Ahora, ¿cuál es nuestro futuro en todo esto? Y bueno, estamos en la mano del Señor. ¿Usted sabe qué es lo que va a pasar? Yo no. Lo que sé es que el Señor tiene el poder y tiene el control de todo. Por eso es lindo y bueno el tener lo que dice el Salmo 37:5, ¿no? Creo que todos lo conocen de memoria. Lo leemos por las dudas.
Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. En todo esto, hermanos, tenemos que confiar en el Señor. El futuro lo confiamos en el Señor. Los planes pueden variar en un día, pueden cambiar todos los planes que podremos haber hecho. Decirle, Señor, acá estamos, haz tú conmigo tu voluntad. Y eso es lo que nosotros acá en Gallegos estamos orando al Señor para que Él nos bendiga, nos muestre paso a paso cuál es su voluntad con respecto a toda la obra. Deseamos también dejarles un pedido de oración. Lo digo personalmente, necesito un relevo. Nadie es eterno. Ya son 78 años encima y es tiempo de otros hermanos vayan ocupando los lugares. Deseamos que el Señor nos provea de algún matrimonio que sienta en su corazón el colaborar en la obra aquí. Sabemos de algunos, pero el Señor está arreglando las cosas para que, y deseamos que sea su voluntad, no la nuestra. Una de las cosas que se puede hacer muy bien en la obra del Señor es la parte part-time. Están los misioneros, ahí ustedes tienen a Juan Cese, con quien nos conocemos desde hace muchos años. Pero también están los part-time. Nosotros somos unos de esos. Hemos venido con trabajo acá, gallegos, y todo el tema, y también a ocuparse en la obra del Señor. Qué lindo está que el Señor pueda mover a algunos hermanos para ocuparse de la obra, servirle a Él acá en la Patagonia Austral, que es tan distinta al resto del país, con distancias muy largas, poca cantidad de gente y todo muy especial. Hoy no nos da el tiempo para poder explicar todo esto, pero deseamos que lo tengan en oración y que nos acompañen en todo esto. Deseo que el Señor les bendiga mucho, les cuide en estos tiempos de la pandemia y todo lo demás que hay, que el Señor los proteja. Y si hay alguno enfermo, oremos por ellos para que el Señor les bendiga, los restaure. Algunos a lo mejor han perdido seres queridos. El Señor es Dios de toda consolación. Confiemos en Él para todo el consuelo. Y deseamos que el Señor haga crecer su obra en todo momento. Que el Señor pueda bendecir la obra, dar palabra a todos los hermanos, voluntad, deseo de servirle y amor por los perdidos y por los creyentes. Que el Señor les bendiga mucho, les acompañe, y próximamente, si el Señor permite, en algún video o en alguna forma nos veremos nuevamente. Bendiciones. Adiós. Él siempre estará dispuesto, esperando que lo lleves a sus pies, porque todo lo que tienes es de Él. No esperes a sentirlo, esa no es su voluntad. Es una decisión que no te arrepentirás. Y no pierdas más el tiempo, entrégalo todo y
puedas disfrutar. Él siempre estará dispuesto para utilizarte con todo el poder, todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que quieres hacer. No, no esperes a sentirlo, esa no es su voluntad. No, 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 no. Es una decisión que no te arrepentirás. Y no, no pierdas más el tiempo. Entrégalo todo y no hay nada mayor que esto, que toda tu vida sirva por completo al Señor y Salvador. No pierdas más el tiempo, entrégalo todo y no hay nada mayor que esto. Y no pierdas más el tiempo, entrégalo todo y no hay nada mayor que esto, que toda tu vida sirva por completo al Señor y Salvador. Estás preparándote y estás preparándote y estás preparándote para la eternidad. Oh, oh, oh. Damos gracias a Dios por la obra allí en Río Gallegos y oramos por nuestro hermano David Ratti, por su trabajo, por su labor allí en ese lugar. El Señor le fortalezca y le siga utilizando para que más almas puedan también conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora sí vamos entonces a escuchar el mensaje que va a estar a cargo de nuestro hermano Esteban Baitze. Hola queridos hermanos, realmente es un gusto poder saludarles desde acá y esperando que el Señor les esté bendiciendo en gran manera. Vamos a tener una breve meditación sobre un pasaje que no hace mucho estuve estudiando y realmente ha sido de mucha bendición para mi vida y quisiera transmitir simplemente algunos pensamientos al respecto. Este pasaje se encuentra en Primera Reyes 19:19. Muy fácil inclusive para memorizar el pasaje, al menos la cita. Es en el contexto en que Elías, desanimado, depresivo, huye al desierto escondiéndose de Jezabel y allí va y camina hasta el monte de Dios, tiene un reencuentro con Dios y Dios le dice que unja a Eliseo para el servicio, para ser su compañero, para acompañarlo. Entonces lo que hace Elías, y versículo 19 del 19 dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo?
Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Hasta aquí el pasaje. Vamos a ver 3 puntos en cuanto a esto. En primer lugar, el llamado al servicio. El llamado al servicio. ¿Quién es el autor del llamado? Obviamente el que llama a los siervos para la tarea no es otro que Dios. Él nos quiere involucrar a todos en su obra, a todos. ¿Necesitaría ayuda? Por supuesto que no. Pero Él nos quiere usar. A pesar de no necesitar de nosotros, Él nos quiere utilizar. Vemos allí el privilegio que seamos considerados inclusive colaboradores de Dios, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, el versículo 9. Él nos quiere utilizar para que seamos instrumentos de su gloria, que le demos la gloria. El ministerio no es algo que nosotros hacemos por Dios, sino algo que Él hace primero en nosotros y luego a través de nosotros. ¿Recuerdan el pasaje de 1 Tesalonicenses 5, 24? Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Quizás digas que no te encuentras sirviendo porque no tuviste un claro llamado de parte de Dios para ello, pero creo que ya lo tuviste. La Biblia encontramos muchos pasajes en cuanto a la necesidad del servicio. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 1:9, Pablo dice allí: os convertisteis de los siglos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Jesús. O sea, podríamos resumir la vida cristiana en 2 actividades, y encima estas están interrelacionadas. Servir al Señor teniendo presente que la venida de Cristo está en las puertas. Por un lado, la inminente venida del Señor, y por otro lado, el tribunal de Cristo, donde vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho o dejado de hacer. Hebreos 9:14, Efesios 2:10. O sea, hay una lista de obras que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Fuimos creados con este objetivo. Fuimos nueva criatura en Cristo para cumplir esas obras. ¿Le estamos haciendo? A su vez, cada creyente es un miembro del cuerpo del Señor, del cuerpo de la iglesia, donde ocupa y debería desarrollar una función. El que no lo hace, frena, limita, entorpece el avanzar del cuerpo nada menos que de Cristo, con eso causando deshonra. Esto es algo muy, muy, muy serio. Por eso no podemos dejar de enfatizar la necesidad de que cada creyente esté involucrado en la obra. Todos somos llamados a servir. Pero para algunos existe todavía un llamado especial para dedicarse a tiempo completo a la obra. No es que sean mejores que otros, no que sean más especiales, al contrario. Dios se hace más grande por aquellos que no son nada. Este fue el caso de Eliseo, justamente. Y acá tenemos un precioso llamado, uno de los más impactantes, llamado para el servicio a tiempo completo. Entonces vemos el llamado es de parte del Señor. También vemos que hay un instrumento para este llamado de Dios. ¿Quién es? Elías. Para ejecutar ese llamado, entonces Dios utiliza a una persona como canal para transmitirlo. Algunas veces Dios llamaba en forma directa a las personas y los llamaba para su servicio, pero creo que, y más hoy en día, la mayoría de los llamados viene a través de hermanos que nos involucran, que nos llaman, que nos invitan a participar de la obra, que nos proponen una tarea o la colaboración de algún ministerio. Ellos son los instrumentos utilizados por Dios para señalarnos el lugar donde nos quiere. En mi caso personal, aparte del llamado a servirle a tiempo completo, que realmente esto lo recibí absolutamente de Dios por su palabra, todos los demás lugares en la obra, el Señor me los fue indicando por hermanos que me invitaron diciendo: mira, Esteban, necesitamos acá, ¿te parece empezar a servir en este lugar, en aquel otro? Y obviamente lo ponía en oración frente al Señor, y bueno, luego el Señor me lo confirmaba. Teniendo entonces en vista esto,
si un hermano se acerca, una hermana por supuesto, ¿no? Y te pide por una colaboración, podría ser que el Señor está utilizando a esta persona para indicarte una tarea en la cual quiere que estés. No le digas nunca no de entrada. Yo lo he hecho varias veces, por eso le digo en ese sentido. Pero siempre lo he puesto en oración. Y después el Señor confirmaba esa invitación. Ten presente entonces que quizás Él te esté llamando por intermedio de algún hermano o alguna hermana. Alguien te está tirando el manto, como justo leíamos en esta historia, ¿no? Ahora, obviamente hay una necesidad del llamado. Elías ya era bastante mayor y estaba justamente pasaba por un momento de desánimo muy grande y repite varias veces delante del Señor: solo yo he quedado de los fieles, solo yo. Entonces era necesario que tuviera un acompañante y a su vez también preparar un sucesor para ese ministerio, para ir preparándolo. Cada siervo de Dios que tiene en cuenta la continuidad de la obra piensa en sucesores, en personas a las cuales pasar el testigo. Y esto estaba haciendo Elías. Y así pudo ir al encuentro de Eliseo. Tuvo mucho tiempo para pensar y preparar este ministerio de formación. Era un trayecto como de 350 kilómetros entre el lugar donde se encontraba Elías y donde estaba Eliseo, o hasta algunos más. Luego lo estuvo preparando durante 8 años. Y esto siempre se debería tener en cuenta en la obra. No somos eternos y deberíamos preguntarnos quién va a seguir la tarea, quién la va a continuar. Me encanta una frase que decía Teda Krieger un poquito tiempo antes de fallecer. No sé si la reconocen. Es la hermana que levantó la obra de Lapen acá en Argentina. Y ella un poco antes de fallecer dio una conferencia todavía y ahí justamente esa es la frase: ¿quién sigue mi obra? ¿Quién sigue mi obra? Ahora, uno de los grandes errores que muchas veces hacen líderes muy capaces es de no velar por la continuidad en la misma. El Señor siempre mira que busca eso, que haya continuidad, que haya alguien que lo glorifique delante de los demás, que le honre y le sirva. A veces el Señor nos tiene que mover para un servicio específico, mostrándonos una necesidad puntual en determinada área. Pero esto a su vez tiene que ser confirmado por la guía del Señor, porque necesidades obviamente hay en todos lados, pero tenemos que encontrar por la guía del Señor el lugar donde el Señor nos quiere tener, ¿no? Quizás justamente poniendo una carga muy fuerte sobre nuestro corazón de una forma especial, ¿no? Ahora, la persona llamada en este caso es Eliseo. Su nombre significa Dios es salvación. Dios es salvación. Evidentemente los padres de Eliseo eran muy temerosos de Dios y por eso en medio de una sociedad completamente corrupta, antagónica a Dios, marcada por la idolatría como fue el tiempo de Elías y Eliseo, marcado por Jezabel, la idolatría de Baal, de Acera. Entonces, estos padres obviamente buscaban alguien que los librara de esa idolatría. Anhelaban la salvación de Dios y así le pusieron este nombre. Y Eliseo le hizo toda honra a este nombre. ¿Qué era Eliseo? ¿Qué hacía? En lo familiar, por lo que vemos en este pasaje, tenía papá y mamá. Evidentemente, entonces era bastante joven. El papá se llamaba Safat. La condición social de Eliseo era bastante privilegiada. Evidentemente sus padres tenían muchos campos y antiguamente la riqueza se medía justamente en cuanto a campos que tuviera o animales que tuviera. Y acá vemos que tenía al menos 12 yuntas de bueyes. Tener un buey en aquel entonces ya era bienestar. Y tener 12 yuntas, o sea 24 bueyes o quizás aún más,
y realmente era mucha. Y con 12 yuntas arando el campo, demostraban que realmente eran ricos, y ahí se podían arar alrededor de 2 hectáreas por día. Entonces, evidentemente también tenían bastantes tierras. Ahora, el lugar que Eliseo ocupaba en ese arar del campo era el que venía más atrás. Al ser el hijo de los dueños, entonces era el que tenía la visión sobre lo que hacían los demás. Entonces era un hombre muy trabajador que se tenía que levantar temprano a arar el campo, a dedicarse a las tareas rurales. Entonces un hombre trabajador, un hombre paciente que sabía esperar las cosechas después de la siembra, ¿verdad? Y esto nos muestra a las claras que Dios no quiere holgazanes en su obra. Dios no llama a haraganes, los que no están haciendo nada, perezosos. Cuando tiene que darle una tarea especial a alguien, será una persona ya activa, de alguna forma en la obra. Algunos piensan en un llamado especial para ser misionero en un país lejano. Lo ven como algo hasta romántico y más espiritual o algo por el estilo. Pero si no están sirviendo en la iglesia local, sería un tremendo error mandarlos al campo misionero. Sería un error. Recuerdo muy bien un caso que me preguntaron de una iglesia que quiero muchísimo, acerca de una hermana que tenía un supuesto llamado para ir a Turquía, a servir al Señor en Turquía. Ya por ser Turquía un país musulmán en líneas generales, para una mujer es bastante complicado, no tiene mucho campo de acción. Pero bueno, ella manifestó este llamado de parte del Señor y bueno, pedía a los hermanos de la iglesia que fuera encomendada por la iglesia y apoyada por la iglesia, por supuesto, ¿no? Y los hermanos estaban inquietos en cuanto a esto, me preguntaron también cómo lo veía, y yo conocía a esa hermana y le preguntaba en qué servía en la iglesia. No, en nada. Apenas viene, se sienta en el fondo, se va apenas termina el culto, inclusive antes no saluda a nadie. Yo dije, no, esta persona no es apta para la obra misionera. Y bueno, al final, ella se fue igual, con una organización misionera, pero sin el aval de la iglesia, sin el apoyo de la iglesia. Y luego, claro, empezó a tener grandes necesidades y no había nadie que lo apoyara económicamente. Y la misión le decía, decile a tu iglesia, mirá, son tus hermanos, que es un pésimo testimonio de parte de la iglesia que no esté apoyando a su propio miembro. Y bueno, empezó inclusive a pasar hambre y cosas por el estilo. Y al final, bueno, la iglesia le pagó el pasaje para que volviera, porque no estaban de acuerdo con lo que ella hacía. Y bueno, ella tuvo que volver. Dejó un pésimo testimonio con esto. Pero fue error de ella. Los ancianos hicieron lo correcto. Y después pasaron un par de años en los cuales esta mujer realmente cambió. Empezó a servir activamente en la iglesia, estar primera, después irse casi última y cosas por el estilo. Y luego sí, la encomendaron. Claro, había cambiado su forma de encarar la obra, de ver el servicio. Y bueno, luego la encomendaron a la obra, ¿no? Ahora, volviendo a nuestra historia, podemos observar algo más acá. Que bueno, este hombre era un campesino, y no es el último de la Biblia, un campesino llamado por el Señor. Y muchas veces son despreciados por gente sencilla, sin quizás mucho conocimiento o algo por el estilo, pero el Señor es especialista en usar lo vil, lo necio, lo menospreciado del mundo, lo que no es, para hacer algo. Para que todo el poder, la sabiduría, el fruto, obviamente, venga de parte de Dios. Entonces, tenemos un primer punto en cuanto al llamado al servicio. Y en segundo lugar, tenemos el poder para el servicio. Llamado para el servicio y el poder para el servicio. En el versículo 19 encontramos una forma muy especial con la cual Elías llama a Eliseo. Le tira su manto, ¿no? Le echó su manto sobre él. Ahora, ¿había algo de especial en ese manto? No, era un manto, y encima esos mantos de los profetas eran muy rudimentarios. No, nada de marca, diríamos hoy en día, ¿no? Pero bueno, ¿qué había sido hecho con este manto? Si recordamos la historia previa, allí en el capítulo 19, los versículos 11 al 13,
Es allí con ese manto que él se tapa frente a la gloria de Dios. Una cosa sencilla, pero puesta al servicio del Señor, se convierte en una gran bendición. Así como la vara de Moisés. Era una vara. Y Dios le dice, tirarla al piso, y bueno, se convirtió en serpiente, y con esa vara luego se hicieron tremendos milagros. ¿Era una varita mágica? No. Era un palo seco, nada más. Pero puesto a disposición del Señor, se convirtió en la vara de Dios, como se la llama en Éxodo capítulo 4. Entonces, aunque sean las cosas más sencillas que tengamos, nuestras capacidades, talentos, tiempo, dinero, lo que podamos poner al servicio del Señor se convierte en una bendición. Nosotros no somos llamados, no somos nosotros que tenemos que producir el fruto, no podemos. De eso se encarga el Señor. Lo que sí pide de nosotros es nuestra entrega, nuestra disposición a servirle a Él. Si actuamos así, tampoco nos sentiremos frustrados si no se logra lo que pensamos, porque nosotros no somos los encargados de producir cada solución, de producir el fruto. Eso es tema de Dios. Y obviamente cuando hay fruto, tampoco seremos tentados a acreditarnos este fruto porque lo hizo el Señor. Entonces, todo el poder proviene del Señor. El llamado al servicio, el poder para el servicio y, en tercer lugar, la obediencia al llamado del servicio. Ahora sigue un momento muy difícil en la historia de Eliseo. El joven tan prometedor, con un futuro, humanamente hablando, asegurado, era llamado para salir de ahí, dejar todo e ir. ¿Qué vemos allí? Una decisión inmediata. Versículo 20, vino corriendo en pos de Elías. Muchos hoy posponen el servicio. Y ahora tengo mucho que estudiar. Ahora tengo mucho que trabajar. Ahora tengo familia. Y ahora estoy metido de lleno en mantener la familia, un estatus y quizás hasta conseguir la plata para las vacaciones, etcétera, pagar alguna deuda. En algún momento, cuando sea más grande, viejito, ahí voy a servir al Señor. Y bueno, llega la vejez y no, ahora estoy demasiado viejo o enfermo. Ya no puedo servir al Señor. Cuando el Señor llama, existen dos actitudes: obedecer o desobedecer. Ya vimos que todos somos llamados a servir. Y algunos, el Señor los puede llamar inclusive a servirle a tiempo completo. ¿Obedecemos a estos llamados? Hay un desprendimiento de los padres. Allí hay una frase que hasta medio asusta por el contexto que nosotros conocemos del Nuevo Testamento. Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Y enseguida me hace recordar al pasaje allí en Lucas 9, donde uno que quiso seguir al Señor le dice: Señor, deja que me despida de mis padres. Y allí Jesús dice: nadie que poniendo su mano en el arado y mira para atrás es apto para servirme, para el reino de Dios. Evidentemente Jesús sabía ahí perfectamente que estaba anteponiendo sus familiares como excusa para seguir al Señor. No era el caso de Eliseo, evidentemente, porque él simplemente los despidió con una comida, honrándolos, dando a conocer lo que iba a hacer y luego dedicándose a la obra. Así que obviamente fue bendecido por el Señor. Y bueno, es lo que dijo Jesús: el que ama padre, madre, hijo, hija, tierras, casa, etcétera, más que a mí, no es digno de mí. Cuando el Señor nos llama a una entrega, hay que obedecer. Y esto lo vemos también en Eliseo, una docilidad a la orden divina. Él viene corriendo allí a Elías y déjame despedirme de mi padre. ¿Qué te he hecho yo? O sea, mira, a vos te llamó Dios. Olvídate de mí, pero te llamó Dios. Fíjate lo que haces. ¿Cuántos fracasaron en su ministerio porque descuidaron esa parte? O sea, quizás por un momento de emoción siguieron un llamado y al poco rato estaban volviendo y con eso, o dejando la obra, el servicio, el ministerio que estaban desarrollando en la iglesia o donde fuera. Y eso trae mucho descrédito al Señor. También vemos determinación al sacrificio. Eliseo sacrificó sus bueyes, o sea, su bienestar, la seguridad de entradas, podría haberlos alquilado, haberlos vendido, así tenía el mantenimiento necesario, las ofrendas para los próximos años, pero no. Si Dios me llama,
Dios también me va a mantener. Entonces sacrificó esos bueyes y hasta los distribuyó al pueblo. O sea, ya estaba sirviendo con lo que tenía, con sus bienes. Existe una preciosa realidad cuando Dios nos llama a servirle, y en el caso de Eliseo a tiempo completo, se hace cargo también del mantenimiento. Cuando el Señor nos llama a realizar una tarea que nunca hicimos o humanamente imposible para nosotros, Él nos capacita, Él da los dones, Él hace que funcione. Si Él llamó, ya es un tema de Él. Pero cuidado de no desobedecer. Y hay una declaración pública con este hecho para que todo el pueblo comiese. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Una declaración pública entonces con esto, de dar de comer al pueblo, es la actitud de un verdadero siervo de Dios. Existen tantos hambrientos y sedientos de, no solo de lo material, sino de amor, de paz, de consuelo y sobre todo perdón de pecados. Llevémosle el pan del cielo, démosle un buen asado espiritual. Y luego vemos la disposición a un servicio mucho más sencillo. Uno podría decir, ahora es profeta, el acompañante del gran profeta Elías. ¿Pero qué hizo? Dice allí que le servía. Y esa palabra en el original significa que daba agua sobre sus manos. O sea, le ayudaba a lavar las manos. Que quizás le hacía la comida. Que le lavaba la ropa al anciano Elías. Pero para esto no fui llamado. Yo vine a hacer milagros, a enfrentar reyes y sacerdotes de Baal y cosas por el estilo. Lo que se conocía de Elías, ¿no? 8 años haciendo una tarea absolutamente sencilla. Nunca menosprecies los pequeños comienzos. Si se es fiel en lo poco, Dios puede dar más. ¿Y qué vemos en Eliseo? Luego hizo el doble, exactamente el doble de señales y milagros de los que hizo Elías. Y también resucitó personas, así como lo hizo Elías. Nunca protestes si tu servicio es sencillo, no visto, no aplaudido, no reconocido por los demás. El que ve en lo secreto, en algún momento te recompensará en público. Si no es acá, con seguridad en el cielo. Entonces, concluyendo, quizás haya un hermano de tu iglesia que te está echando el manto, que te está diciendo, ayúdame. Quizás no quisiste o lo pusiste en duda. Ten en cuenta, Dios te quiere usar. A nivel local, iglesia local, y quién sabe, más allá también. Hay tanta gente que necesita, tanta gente con hambre espiritual. ¿Estás dispuesto a renunciar a cierto tiempo, fuerzas, dinero, con tal de involucrarte en el servicio al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que estuvo dispuesto a entregar su propia vida en tu lugar? ¿Cuánto estarás dispuesto entonces a entregar por Él? Obviamente no tomes una decisión a la ligera ni por emoción. Que sea el Señor que confirme esa decisión. Pero luego obedece. Entonces, ¿qué tienes en tu mano? Así le dijo Dios a Moisés al llamarlo. Elías, un sencillo manto. ¿Qué tenés en tus manos? Eliseo tenía unos bueyes. ¿Qué tenés en tus manos? Y eso es lo que te pregunta el Señor hoy. ¿Qué tenés en tus manos? ¿Qué sabes hacer? Tiempo, fuerza, dinero, vida. Ponelo al servicio del Señor. Y lo va a bendecir, lo va a utilizar en gran manera para su gloria. Dios les bendiga ricamente. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra y bueno, ojalá que cada uno de nosotros podamos copiar el ejemplo de Eliseo y que realmente podamos obedecer el mandamiento del Señor, que podamos servirle, que podamos trabajar en esta gran obra, la obra de Dios. Esteban, también muchas gracias por colaborar y por entregarnos el mensaje de la palabra en esta tarde. Dios te bendiga y te siga utilizando para su gloria. Y también queremos agradecer a todos los hermanos que han colaborado de distintas maneras para poder realizar esta reunión misionera. Vamos a terminar con una oración.
Padre Celestial, queremos darte las gracias por este tiempo. Gracias porque podemos conocer acerca de tu obra, podemos conocer a hermanos que están trabajando, podemos conocer que el mensaje del Evangelio se sigue extendiendo para salvación de almas. Queremos rogarte por cada uno de nuestros hermanos que están en la tarea a tiempo completo, que tú le estés bendiciendo, fortaleciendo a cada uno de ellos. Rogamos por Mauricio Aguirre, por Javier Jiménez, que están trabajando allí en la tarea en Río Turbio. También te rogamos por la familia Franco, que está trabajando en la obra allí en Zapala. Tú le estés fortaleciendo, animando a cada uno de ellos para que puedan seguir adelante en esta tarea. Y también rogamos por David Ratti en la obra allí en Río Gallegos. Tú, Señor, le sigas sosteniendo, animando, fortaleciéndole a cada uno de ellos para que puedan seguir realizando la tarea con fidelidad. Gracias, Señor, por este tiempo. Somos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, así entonces llegamos al final de esta reunión. Deseamos que Dios les bendiga ricamente.